anciano de 77 años, lucha contra los zetas para proteger su rancho. En el año 1933, en la pintoresca ciudad de Allende, ubicada en el estado de Nuevo León, México, vino al mundo un hombre que marcaría profundamente la historia de su comunidad. Alejo Garza Tames. Desde sus tiernos 7 años, Alejo experimentó el valor del trabajo arduo gracias a su padre, un hombre llamado José, quien era el dueño de un aserradero en las afueras de la ciudad. José no solo le transmitió a su hijo las habilidades necesarias para talar madera, pescar, cazar y trabajar la tierra, sino también los principios de integridad y confianza en la palabra dada. Con el paso de los años, don Alejo se convirtió en el encargado de viajar a otras ciudades y zonas distantes para negociar acuerdos relacionados con la venta de la madera, un negocio fundamental para su familia. En esos tiempos, los apretones de mano y la palabra de los hombres valían más que cualquier contrato escrito. Don Alejo adoptó esta cultura de compromiso y respeto y se convirtió en una persona en quien todos podían confiar. Su dedicación incansable y su ética de trabajo incólume permitieron que la familia abriera sus propias tiendas de distribución de madera tanto en Allende como en la ciudad de Montemorelos. Desde temprana edad, don Alejo se erigió como un pilar de la comunidad. Siempre dispuesto a ayudar a quienes enfrentaban tiempos difíciles, se destacó por su altruismo. Un ejemplo memorable de su generosidad ocurrió cuando numerosos agricultores de la región se vieron devastados por una helada que arrasó con sus cosechas de naranjas, su principal fuente de subsistencia. Ante la adversidad que amenazaba con hacerlos perder sus tierras, don Alejo intervino, ofreció a estos agricultores pollos y otros animales para criar en sus terrenos que hasta ese momento habían sido destinados al cultivo de naranjas. Esta astuta solución no solo les permitió recuperarse de las deudas que comenzaban a ahogarlos, sino que también les brindó una forma más rentable de mantener sus propiedades. En sus momentos de ocio, don Alejo encontraba verdadera pasión en dos actividades, la pesca y la caza. A medida que sus negocios prosperaban, tomó la decisión de fundar el primer club de caza y pesca en Allende. En compañía de sus amigos, se embarcaban en emocionantes competencias para determinar quién lograba las hazañas más destacadas en cada categoría. Estos desafíos amigables no solo estimularon su competitividad, sino que también impulsaron el perfeccionamiento de sus habilidades. Con el tiempo, don Alejo no solo se destacó como uno de los mejores cazadores del club, sino que su fama se extendió más allá de las fronteras del noroeste del país. Fortalecido por su éxito y experiencia, decidió dar un paso más y adquirió un vasto terreno situado a 15 kilómetros de la ciudad Victoria, en Tamaulipas. Este terreno sería el sitio de su ansiado primer rancho, al que bautizó con el nombre de San José en honor a su padre. San José no solo era un rancho, era un oasis de tierra fértil y rica en recursos naturales. Don Alejo tenía tantos animales y cultivos que necesitó contratar a varios residentes locales para que trabajaran en sus vastas extensiones. La comunidad circundante se sintió profundamente agradecida por el impacto económico que el rancho de don Alejo generó en el pueblo. Hoy en día, la sociedad a menudo se sumerge en debates interminables sobre el significado de la felicidad, sin llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, para don Alejo, la felicidad tenía un significado claro: tener a su familia y su rancho en excelente estado. Mantener este equilibrio podría parecer sencillo, pero la realidad era que su familia residía en Allende, mientras que su amado rancho estaba aislado en las afueras de Tamaulipas. Esto requería un constante esfuerzo, tanto en términos de tiempo como de recursos, para que todo funcionara según sus deseos. Pero para don Alejo, cada desafío era una oportunidad para vivir su versión personal de la felicidad. Don Alejo siempre había sido un hombre de convicciones arraigadas. A pesar de tener suficiente dinero para retirarse y llevar una vida tranquila, su rancho era su vida misma. Leticia, su esposa, le sugería constantemente venderlo, preocupada por la creciente violencia en el país y la seguridad de su esposo. Pero don Alejo veía el rancho como una extensión de su ser, un lugar donde se sentía libre y que había sido su hogar durante décadas. «No puedes quitarme una parte de mí al vender el rancho», respondía con firmeza a su esposa. Su apego a la vida rural era inquebrantable. A principios de 2007, cuando la violencia se descontrolaba en el país, Leticia volvió a mencionar la venta del rancho, temerosa por la seguridad de don Alejo. Él, sin embargo, seguía desafiante. «¿Crees que alguien se atreverá a hacerme algo?
Leticia, consciente de la brutalidad del crimen organizado, rezaba por su esposo cada vez que partía hacia el rancho y le pedía que si alguna vez se enfrentaba a una situación peligrosa, entregara las llaves sin resistir. La respuesta de don Alejo era un reflejo de su firmeza: yo me llevaré a 1 o 3 por delante antes de perder lo que es mío. La pasión por su rancho nunca flaquearía a pesar de los peligros que acechaban en la oscuridad. El 13 de noviembre de 2010, don Alejo, con 77 años de edad, vivía un día aparentemente normal. Sus hijas, ya adultas y con vidas propias, lo llenaban de orgullo. Desde su rancho se comunicaba con su esposa Leticia, quien estaba en la casa familiar en Allende, mediante llamadas diarias. Don Alejo valoraba la importancia de la familia y esa tarde, mientras conversaba con su esposa, pronunció unas palabras que salieron del fondo de su corazón: mi amor, te quiero mucho. Leticia respondió con igual cariño. Le pidió que sus hijas lo llamaran cuando regresaran a casa. Esa noche, don Alejo finalmente habló con sus hijas por teléfono. Luego se despidió de su esposa, prometiéndole: mañana te llamo, hablamos temprano. Trágicamente, esa llamada nunca se concretó. Don Alejo ocultó la verdad para no preocupar a su familia. Ese mismo sábado por la mañana recibió noticias desgarradoras. Miembros del infame cártel de los Zetas lo contactaron, trayendo consigo terribles noticias que cambiarían su vida para siempre. En el remoto rancho, los despiadados Zetas decidieron establecer su siniestra base de operaciones, transformando la pacífica propiedad en un laboratorio de drogas y guarida. Conocidos como el cártel más violento de México, se acercaron al venerable don Alejo, exigiéndole abandonar su amado rancho San José en 24 horas. Enfrentando a estos criminales sin temor, don Alejo se negó a ceder. Reuniendo a sus empleados, les pidió que se tomaran el fin de semana preparándose para la batalla. A pesar de tener armas no militares, su determinación y habilidades superaban cualquier ventaja. Colocó rifles y municiones en cada puerta y ventana, esperando con valentía la llegada de los bandidos. Don Alejo iba a defender su hogar como nadie, y eso estaba para él totalmente determinado. Después de 5 minutos de tiroteo, un lapso que pareció una eternidad en un enfrentamiento de tal magnitud, los miembros restantes del temible cártel de los Zetas tomaron una decisión crucial: la retirada. Las circunstancias los forzaron a tomar esta drástica medida, ya que se encontraban peligrosamente cerca de Ciudad Victoria, una zona que contaba con una presencia significativa de la Marina de México. Estaban convencidos de que el estruendo de sus rifles pesados y las explosiones de granadas habían atraído una atención no deseada. En un rápido movimiento, aquellos que aún podían moverse se subieron a sus camionetas y abandonaron el rancho. Lo que antes había sido un campo de batalla se transformó de repente en un lugar invadido por un aterrador silencio. La Armada de México sabía que debía adentrarse en ese escenario desconcertante y peligroso. Pasaron varios minutos antes de que los primeros oficiales se atrevieran a examinar lo que había ocurrido. Normalmente, un enfrentamiento de esta magnitud implicaba un duelo entre cárteles o una confrontación directa entre el cártel y las fuerzas del orden. Más de 900 balas habían perforado la casa, dejando agujeros en cada rincón, además de los cráteres causados por las granadas. En el exterior yacían 4 criminales sin vida en el suelo. A este punto, los oficiales comenzaron a registrar minuciosamente la casa, esperando encontrar a un grupo de rancheros que probablemente se habían defendido valientemente contra estos bandidos. Sin embargo, la casa estaba desierta, a excepción de varias armas estratégicamente ubicadas junto a cada puerta y ventana, casquillos de bala esparcidos y 2 cuerpos de criminales heridos en el suelo, aún inconscientes debido a las graves heridas de bala. Los oficiales comenzaron a preguntar en voz alta: ¿dónde están los rancheros? Sus llamados resonaron en el viento que soplaban a través del campo, pero no hubo respuesta. Decidieron adentrarse aún más en la casa en busca de respuestas y finalmente encontraron lo que buscaban al abrir la puerta del baño. Allí yacía el cuerpo de don Alejo. El combate había sido feroz y el estado de la casa era testigo de ello. Sorprendentemente, don Alejo había logrado sobrevivir con solo 2 impactos de bala, pero las esquirlas de las granadas finalmente le habían arrebatado la vida. Luchó hasta el último aliento y cuando lo encontraron en el suelo del baño, aún sostenía su rifle apuntando hacia la puerta. Sin embargo, una triste realidad acompañaba a esta historia.
la falta de información precisa sobre todo lo que sucedió dejó muchas incógnitas sin resolver. El poder de los Zetas era tan abrumador que controlaban la narrativa de los acontecimientos. Incluso la familia de Don Alejo, hasta el día de hoy, desconoce los detalles exactos de lo sucedido. Pasó casi una semana antes de que los medios pudieran contar la historia de Don Alejo Garza al resto de la nación. Esta historia no pasó desapercibida, a diferencia de muchas otras relacionadas con la violencia causada por el crimen organizado en México. Don Alejo hizo lo que muchos solo pueden soñar y no se le puede culpar por no hacerlo. Durante décadas, el crimen organizado y la corrupción han oprimido a muchas personas trabajadoras, arrebatándoles sus hogares, automóviles e incluso sus vidas. Don Alejo Garza se convirtió en un símbolo de resistencia en un mundo donde la justicia a menudo parece inalcanzable. Distintos músicos han compuesto varios corridos en su honor. También distintas novelas se han hecho con su historia. Además, en 2013 se le hizo un corto independiente. Prefirió enfrentar a la muerte antes que permitir que los desalmados que querían arrebatarle el rancho que tanto amaba tuvieran éxito. Para él, su segundo hogar era más que una propiedad, era un lugar que lo había colmado de alegría y significado a lo largo de los años. Estaba dispuesto a dar su vida para asegurarse que ese querido refugio no se convirtiera en el centro de operaciones de un infame cártel criminal. Don Alejo entendía que no había mejor manera de despedirse de este mundo que demostrarle al mundo sus profundos principios y su inquebrantable amor por su tierra y su legado. Su valentía y determinación dejaron una huella imborrable en la historia de Sonora y en el corazón de quienes conocieron su historia. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.